al contemplar, oh Señor, la belleza de tu santidad, al permitir que el Espíritu nos guíe al contemplar, Señor, lo hermoso, lo santo que tú eres. ¿Qué podemos nosotros decir frente a ello? ¿Qué podemos expresar, Señor? Cuando alzamos nuestros ojos al cielo y miramos las estrellas, la luna y el sol que tú has hecho, podemos decir que has puesto tú tu gloria en ellos, oh Señor. Y aquí estamos, oh Dios, con todo nuestro corazón para adorarte. Y aquí estamos, oh Dios, con todo nuestro ser para decirte: te amamos y te necesitamos. Que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, en la manera como tú quieras, porque solo a ti queremos darte la honra, la gloria y el honor. Solo tú mereces la gloria, la honra y el honor. Danos, Señor, hoy a entender la revelación de tu palabra. Tú dices que en la boca de los niños y de los que maman fundaste las fortalezas a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando vemos, oh Dios, los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, podemos decir: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. Señor, gracias por permitirnos adorarte. Prepara ahora nuestro corazón para escuchar tu palabra, Señor. Danos espíritu de revelación. Espíritu Santo, toma control completo y total de este lugar y obra como tú quieras, Señor, como tú quieras. Gracias por lo que tú vas a hacer, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomemos asiento. Buenas noches. Aquí está apagado Aló, hola. Buenas noches. Qué bueno, ¿cómo están? Eso pareció una proclama en el paro nacional. Creo que Igri habla más fuerte. ¿Cómo están? Eso, ¿se acuerda de un ABC que les enseñamos anoche? Fácil, ¿no? ¿Cómo empieza el abecedario? A, B, C, ¿verdad? Entonces, con A, con B y con C, facilito. Entonces, ahora sí, ¿cómo están? Chévere, pastor, ya tómales la lección de aquí por los siglos de los siglos. Bueno, esta mañana estuvimos dando una conferencia especial para el liderazgo de la iglesia y fue muy interesante tener una charla y hablar de una manera casi informal de algunas cosas puntuales sobre el tema que tenemos en mente. Bueno, el tema que estamos trabajando todo este congreso, esta campaña, es sobre la doctrina del Espíritu Santo. Y ayer comenzamos con el primer tema. Hemos dividido este tema en 4 partes muy simples. La persona del Espíritu Santo. Número 2, la palabra del Espíritu Santo. Número 3, la obra del Espíritu Santo. Y número 4, la misión. Entonces vamos a trabajar hoy el tema número 2, pero un repaso así criminalmente rápido de lo que ya tocamos ayer, porque el tiempo es oro, como se dice. Ayer hablamos acerca de la persona del Espíritu Santo.
más voy a hacer un listado, un enunciado de los temas principales nomás. Explicamos desde el punto de vista de la teología, aún de la filosofía y de la exégesis bíblica, es decir, de las palabras originales que usa la Biblia. Explicamos qué significa ser persona. ¿Qué es una persona? Los que estuvieron anoche lo saben. Debe por lo menos cumplir 3 cualidades fundamentales para ser persona. Como Dios es persona, el Espíritu Santo es Dios, es persona, y también nos hizo a nosotros persona. Una persona piensa, siente, actúa. Dicho de una manera un poquito más técnica, una persona tiene capacidad reflexiva, tiene capacidad afectiva y tiene capacidad volitiva. Y anoche nosotros vimos a la luz de la palabra de Dios cómo el Espíritu Santo piensa, es inteligente, es lógico. Cómo el Espíritu Santo siente y tiene una sensibilidad extraordinariamente humana, pero también divina. Porque no se olvide que Emmanuel ahora es ese no fui yo. No canto tan bonito como estas hermanas, pero estuvo bien. Porque hablando del Espíritu Santo, una canción así, qué lindo, ¿no? Entonces, decíamos que el Espíritu Santo es nuestro Emmanuel hoy. Anoche explicamos qué es Emmanuel. Imanu significa en arameo, entre nosotros, él. Sufijo, él, significa tanto en arameo como en hebreo, Dios. Entonces, entre nosotros, Imanu, él. Dios entre nosotros. Ahora, ¿quién era Dios entre nosotros? Y dije tiempo pasado, ¿quién era Dios entre nosotros? Jesús de Nazaret. ¿Quién es Emmanuel hoy? Es el Espíritu Santo de Dios, ¿entiende? Y lo dice Jesús claramente, capítulo 14, capítulo 16 de Juan. Entonces, Dios es Espíritu, el Espíritu es Dios. Él es persona, explicamos eso el día de ayer. Es la tercera persona de la Trinidad, subordinada en voluntad y en acción al Padre y al Hijo. Consustancial con el Padre, consustancial con el Hijo, pero con un ministerio diferente. ¿De acuerdo? Ok. Estamos haciendo un resumen bien grosero. Dijimos también, a la luz de la palabra de Dios, Él es el Paracletos, es lo que dice Jesús. No os dejaré huérfanos, les enviaré, dice el español, otro Consolador. Pero en el idioma griego, a propósito, para quienes están hoy por primera vez, yo predico más directamente con el idioma griego. ¿Entiende? Usamos el español como referencia, pero mi exégesis es directamente en el idioma original. Por eso usted va a escuchar un montón de palabras en griego hoy. Y vamos a salir bien griegos esta noche de aquí. Ok, porque la Biblia fue escrita en ese idioma. Entonces, la palabra allí es parakletos. Es un sustantivo, pero es un vocablo en griego compuesto. Para y kletos. Para es un prefijo en griego que significa junto a. Como en este caso, yo estoy junto a el púlpito, ¿verdad? Este es el púlpito, yo estoy junto a, parado junto a, al lado de el púlpito. Ese es para, de parakletos. Y kletos viene de un verbo en griego que es kaleo. Y kaleo significa llamado a estar permanentemente junto a. ¿Entiende? Y esto es maravilloso. Entonces, cuando Cristo dijo consolador, Él dijo literalmente Paracletos. ¿Y qué significa el Espíritu Santo como Paracletos? A alguien que Dios llamó para estar permanentemente a tu lado. La figura es de alguien que te pone el brazo sobre el hombro y te dice: nunca más estarás solo. Si has nacido de nuevo, si has aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador personal, el Espíritu Santo viene para tomar propiedad, posesión, pertenencia de tu vida y camina contigo aunque tú no lo sientas ni lo veas. Y por últimas veces casi algunos cristianos no les importa. Paracletos, el que camina al lado de y quiere convivir contigo y quiere hacer de tu vida una vida sobrenatural.
La vida del cristiano, dijimos anoche, es sobrenatural. Tiene que ser sobrenatural, debe ser sobrenatural, pero sobrenaturalmente correcto. No con esa sensualidad media esotérica que hoy nos tratan de enseñar, que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Ahora, ese kaleo también viene del sustantivo iglesia. En griego es eclesia. Ek es un prefijo que significa sacados de, y eclesia viene otra vez del mismo verbo, kaleo. Entonces, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es iglesia? Según el texto original, es los llamados a salir del mundo, llamados por Dios a salir del mundo espiritualmente para físicamente quedarse en el mundo y mostrarles a los demás el camino de regreso a Dios. Tan simple como eso. Eso es iglesia. ¿Por qué Dios te salva y te deja aquí? Porque sería lindo, ¿verdad? Que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador y en el minuto siguiente, ¡pum!, nos vamos al tercer cielo como Pablo. Se acabó. Pero no, el placer de Dios es redimir tu vida, pero dejarte aquí. ¿Para qué? Porque Dios te necesita. Una mentira de Satanás es que nadie es imprescindible. Mentira. Todos somos necesarios. Todos somos necesarios. Tú eres imprescindible para Dios, pero no por tus méritos. La pregunta no es ¿por qué soy imprescindible para Dios? Yo soy imprescindible para Dios igual que tú, si has nacido de nuevo. Pero la pregunta no es si somos o no, sino por qué. No es por nuestros méritos, sino por la gracia y misericordia de Dios. Dios me necesita, Dios te necesita para cumplir aquello que se llama la gran comisión. Por eso quedaste acá, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la persona del Espíritu Santo. Es el agente precursor del reino de Dios aquí ahora. El reino de Dios no tiene nada que ver, dice Pablo, con comida y bebida. No tiene que ver con prosperidad. No tiene que ver con esnovismos, con sensualidad. El reino de Dios tiene que ver, dice Pablo, con justicia, paz y gozo en el Espíritu. Eso dice Romanos. También estudiamos anoche que sobre todas las cosas, una de las tareas del Espíritu Santo es guardar la unidad. ¿Qué es el vínculo de la paz? Dice Pablo en Efesios, en el Espíritu. Guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Los cristianos no debemos andar buscando la unidad, porque ya somos uno. Te guste o no te guste el vecino, pero ya somos uno. Yo nací en un hogar cristiano, por supuesto, hace muchos años. Mi papá era diácono de la iglesia, mi mamá era secretaria, y una de las canciones que cantábamos desde chiquito era: somos uno en Cristo, somos uno solo, un solo Dios, un solo Señor. ¿Alguien se acuerda de un cantito así? Hay unos 3, 4 amén. ¿Cómo no, verdad? ¡Qué chévere! Somos uno, aunque no te caiga muy bien, pero somos uno en Cristo. La unidad no se busca, la unidad se disfruta, la unidad se trasciende, la unidad se potencia. ¿Por qué? Porque ya el Señor nos hizo uno. ¿Entiende? Ese es trabajo del Espíritu. También hablamos anoche que el Espíritu de Dios sobre todas las cosas es santo. Cuidado, hay varios tipos de espíritu. Hay el Espíritu de Dios, espíritu humano, espíritu diabólico. Pero el Espíritu del que estamos hablando es santo. Y solamente 2 veces en toda la Biblia, una vez en el Antiguo Testamento, una vez en el Nuevo Testamento, tú encuentras lo que en la teología llamamos el sacrosanto. Santo, 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 en Isaías 6:3. Y otra vez en Apocalipsis 4:8. Santo, santo, santo es Dios. ¿Cuál es el atributo más importante de Dios? No es el amor. No es el amor. No hay un solo versículo en la Biblia que diga Dios es amor, amor, amor. No hay un versículo en la Biblia que diga Dios es justicia, justicia, justicia. No hay un versículo en la Biblia que diga Dios es misericordia, misericordia, misericordia. El único atributo moral que la Biblia enfatiza tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento es santidad. Kadosh en el griego, hagios en el hebreo, hagios en griego. Santo significa ser separado, dedicado, consagrado, apartado para Dios. Eso significa santo. Solamente Dios es santo, 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 perfectamente santo, moralmente santo, perfecto. Y tú y yo, si conocemos a Cristo, solamente podemos ser santos. ¿De acuerdo? Bueno, hablamos de eso. También hablamos de que el Espíritu del Señor es una persona santa y divina, y ese está conectado con la naturaleza del ser humano, con el alma del ser humano. ¿Qué es el alma? Lo expliqué anoche. Estoy tomando lección, soy maestro. Lección. ¿El alma qué es? Mente, voluntad, emociones. No se olvide de eso. Shike, decían los griegos, o ruach, decían los hebreos. En hebreo,
el Espíritu del Señor trabaja con la mente del cristiano. Bueno, eso hablamos esta noche. El tiempo está corriendo y necesitamos hablar del tema de hoy. Hoy vamos a hablar, y probablemente no alcance a tratar todo, pero vamos a hablar de lo que ha dicho Dios. ¿Qué ha dicho Dios a través del Espíritu Santo? ¿Qué ha dicho? Número uno, la cosa más importante. Ustedes tienen sus notas ya consigo y esto me ayuda, y vamos a ver textos aquí en la pantalla también. Segunda de Pedro 1:21, y si podemos poner 2 Timoteo 3:16. La primera cosa, la gran cosa más importante que el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. ¿Usted trajo Biblia esta noche? No celular. La Biblia no dice por sus celulares los conoceréis. La Biblia dice por sus frutos los conoceréis. Ay, como yo expliqué a los líderes hoy, tampoco dice la Biblia por sus dones los conoceréis. El diablo puede imitar los dones del Espíritu, si por si acaso no lo sabe. Pero lo que el diablo no puede imitar jamás es el fruto del Espíritu Santo. Por eso es que Jesús enfatizó en el fruto. Eso se lo explico mañana en la tercera conferencia. Así que lo siento mucho, pero tiene que... Esta es novela venezolana, hermano. Tiene que venir, continuará. Ok, la primera cosa, usted tiene la obra física, el registro histórico, un hecho histórico, arqueológico, si usted quiere, científico. Usted lo tiene en su mano. En su mano, ¿qué es esto? La palabra de Dios, la revelación de Dios. La palabra Biblia en griego no dice nada. Aquí dice la Biblia. Biblia en griego simplemente significa libros. Por eso en la teología en realidad no usamos la palabra Biblia, sino revelación. Apocalyptein es el verbo, revelar. ¿Qué es revelar? Es dar a conocer algo completamente nuevo. Es descubrir un mysterion, decían los griegos. Es decir, algo que todavía ha estado oculto por las edades y ahora es dado a conocer. Apocalyptein. Por eso tenemos un libro en la Biblia que está lastimosamente no traducido, sino transliterado, que se llama Apocalipsis al final. En inglés, la versión en inglés traduce revelación. ¿Comprende? Porque ese es el nombre de ese libro. Pero ¿quién hizo esto? Ahora, déjeme contarle el Espíritu Santo. ¿Quién hizo esto? El Espíritu Santo. Déjeme contarle algunas cosas de este libro que tal vez usted no sepa bien. Apunte, porque otra vez, el bosquejo que usted tiene son líneas, como dicen los gringos, brocha gorda nada más. Son líneas generales, pero yo le voy a dar un montón de información que no está allí. Número uno, este libro contiene 66 textos diferentes. Y si usted cuenta el libro de los Salmos correctamente como 5 libros en uno, entonces son 70 libros. Porque el libro de los Salmos tiene el libro 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sabe por qué? Porque los Salmos están conectados con el Pentateuco. El libro 1 con Génesis, el libro 2 con Éxodo y así sucesivamente. Cuando usted lee los Salmos, tiene que ver el Salmo número tal a qué libro pertenece. Y eso tiene consonancia, coherencia histórica con lo que está diciendo Deuteronomio, Levítico, Génesis o lo que sea. ¿Comprende? Por eso tenemos 5 libros de Salmos. Nosotros decimos Salmos olímpicamente como un solo libro, pero en realidad son 5. Bueno, 66 o 70, esos son los libros. Ahora, escritos en 3 idiomas diferentes. Hebreo, el Antiguo Testamento, partes del Antiguo Testamento como Esther, Daniel, en arameo, y el Nuevo Testamento completamente en griego, aunque Mateo probablemente fue escrito en arameo primero y luego después traducido al griego. Ahora muéstreme usted un libro escrito en 3 idiomas tan distintos el uno del otro en que no haya ni un solo error. Le cuento algo más. Este libro es un libro escrito durante un periodo de 1500 años. Desde el primer libro que fue inmejorablemente dicho, Job, y el último libro que no es Apocalipsis en ser escrito, sino el Evangelio de Juan. Entre Job y el Evangelio de Juan hay 1500 años de distancia. Muéstreme un libro que haya sido escrito en 1500 años de distancia y no exista una sola contradicción. Este libro además fue escrito por 40 hagiógrafos, decimos en griego, es decir, escritores santos, terrenales. Es la palabra de Dios, pero a través de escritores humanos.
inspirados dinámicamente por el Espíritu Santo. Más de 40 personas que nunca se conocieron el uno con el otro, con personalidades distintas, con culturas distintas, con lenguajes, idiomas diferentes, pero no hay una sola contradicción entre ellos. Le cuento un par de cosas más. Es un libro intercontinental, escrito en 3 continentes, amigo: en África, Asia y Europa. 1500 años, 3 idiomas, 40 geógrafos. Este libro tiene megaculturas, mesoculturas y microculturas. Y no encuentras un solo error aquí. ¿Obra de quién? ¿Obra de quién? ¿Palabra de quién? Aquí tienes la obra del Espíritu Santo. Hermano, si usted quiere escuchar al Espíritu Santo, caminar con el Espíritu Santo, sentir el Espíritu Santo, todo lo que usted quiera con el Espíritu Santo, el único manual que el Espíritu Santo utiliza es la palabra de Dios. ¿Cómo te lo voy a mostrar esta noche en los minutos que tengo? Por lo menos en un par de temas que vamos a tocar. Tal vez no vamos a tocar todo. La palabra de Dios, la obra del Espíritu está aquí. Lo triste es que hoy en día hay mucha gente que habla del Espíritu Santo, dice conectarse con el Espíritu Santo, dice tener experiencias extrambóticas, sobrenaturales, extraordinarias, sensoriales con el Espíritu Santo, y jamás estudian la Biblia. Eso es absolutamente incomprensible, injusto, ilógico e incorrecto. Inspiración. La palabra que usa el griego es theoneustos, que literalmente se debería traducir soplada por Dios. Cuando dice, por ejemplo, en 2 Pedro 1:21, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas, los santos hombres de Dios, dice el otro texto, hablaron de parte de Dios siendo inspirados. No sé si podemos poner Reina Valera 60 porque es versión mejor que esta en estos versículos. Impulsados, dice inspirados. En griego dice que fueron soplados por Dios. La palabra fue soplada. Cuando dice inspirada, el griego dice soplada por Dios. Porque ya le expliqué ayer que la palabra neuma en griego podemos traducir al español como viento, aire, soplo, aliento, espíritu, etc. ¿Comprende? Soplada. Y los santos hombres de Dios escribieron este libro, como ya le expliqué, 3 continentes, 3 idiomas, 1500 años, con su propia cultura, culturas grandes, pequeñas y enormes, megaculturas, y escribieron sin error alguno. Por eso decimos que la Biblia tiene por lo menos 3 cualidades: es inerrante, infalible e inmutable. Y yo digo además, es eterna. La Biblia dice, el cielo y la tierra pasará, la tecnología puede pasar, las culturas pasan, pero la palabra de Dios no pasa. Esto es norma absoluta de vida, de conducta y de vida, de doctrina y de vida para los cristianos por los siglos de los siglos. Amén. Obra del Espíritu Santo. Y 2 Timoteo 3:16, si podemos poner ese texto también. Bueno, porque nunca la profecía, dice Pedro, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y 2 Timoteo 3:16, ¿qué es lo que dice? Toda la escritura. Está hablando de la escritura, de la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto para toda buena obra, etc. Es lo que va a seguir diciendo. Ahora, hay mucho más para explicar sobre este punto, pero si quieres saber la obra de Dios, la obra del Espíritu Santo, que es lo que ha dicho el Espíritu Santo, es lo que ha dicho el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla a través de la palabra. Quiere escuchar al Espíritu, Él va a hablarte a través de la palabra. Esta es palabra de Dios, y la única manera de tener un contacto, un encuentro, sintonía, comunicación con Dios es a través de la palabra de Dios. Al Dios de la palabra se lo encuentra únicamente en la palabra de Dios. ¿Estamos? Nunca, nunca, nunca el Espíritu Santo te va a decir algo diferente a esto, contrario a esto. No hay una revelación extra que se le olvidó hacer. Esta es palabra perfecta. Vamos a intentar explicar eso el día de mañana en la tercera conferencia. ¿Qué más? Hay otro tema que es importante en cuanto a lo que ha dicho el Espíritu Santo. Él es también la unción del creyente para entender si esta es lo que ha dicho.
Él no solamente inspiró la palabra, también canonizó la palabra, porque tú debes saber que estos 66 o 70 libros, como ya expliqué, estaban desperdigados por todo lado y había que reunirlos. En el tiempo de Jesús ya el Tanakh, como llaman los hebreos, el Tanakh judío ya estaba junto. De hecho ya tenían una versión que se llamaba la Septuaginta, que era la versión griega del Antiguo Testamento hebreo. El Espíritu Santo no solamente inspiró la palabra, sino que también la canonizó. Pero no solo la inspiró y la canonizó, también la preservó. Este es el libro más perseguido. Reyes, gobiernos, imperios han perseguido este libro y han tratado de destruirlo. Jamás lo han logrado, jamás lo lograrán. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Pero no solamente que el Espíritu Santo inspiró la palabra, la canonizó, la preservó. Lo más bonito para nosotros hoy, ¿sabes qué es? Que el Espíritu Santo nos ilumina sobrenaturalmente para entenderla. Pablo en 1 Corintios capítulo 2 versículo 14 en adelante dice que el hombre natural, es decir, el hombre sin Cristo, no tiene la capacidad de entender la palabra de Dios, porque para él es locura y no la puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. Y luego Pablo va a decir que lo espiritual, el espíritu acomoda lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué es lo espiritual? La palabra de Dios. Esto es espiritual. Lo más espiritual que podemos encontrar esta noche aquí en esta sala es este libro, el fruto de la obra del Espíritu Santo. Y Él acomoda maravillosamente, dinámicamente, sobrenaturalmente esa palabra a nuestro entendimiento. Lo espiritual se acomoda a lo espiritual, porque el hombre nacido de nuevo, hombre, mujer nacida de nueva, regenerado, tiene el Espíritu Santo dentro de sí. O mejor dicho, usted no tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como explicamos anoche, lo tiene usted. Usted no tiene a Jesucristo. Jesucristo lo tiene usted. Ahora, déjeme explicar algo sobre el tema de la unción. El tema de unción, porque este es importante respecto de lo que el Espíritu Santo ha dicho. Hoy se habla mucho de la unción y este es un tema horriblemente manipulado también. Porque otra vez, la gente que habla de estas cosas no escudriña la palabra de Dios. Los que estuvieron anoche en mi conferencia y los que estuvieron esta mañana saben cómo tratamos el tema. Vamos siempre a la palabra. Y si usted no trajo la Biblia hoy va a estar un poquito perdido, pero debe tener Biblia porque vamos a tratar el tema de la unción. La unción, el Espíritu Santo es llamado la unción en la Biblia. Veamos esto, Primera de Juan capítulo 2 versículos 20 y 27. Podemos poner esto en la pantalla. Si usted no tiene, puede buscarlo o anotar, tienen en sus notas también. Primera de Juan capítulo 2 versículos 20 y 27. ¿Qué es lo que dice? Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y el versículo 27, si podemos ver el 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él, del Santo, de Dios, permanece en vosotros. Y escucha esto. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así que la misma unción, la unción misma os enseña todas las cosas que Él ha dicho. ¿En dónde? En la palabra. Y esa unción enseña y no enseña mentiras. Enseña verdades y no es mentira. Y según ella os ha enseñado, según ella, ¿cuál ella? La unción os ha enseñado, permaneced en Él. Pregunta, aquí es la cosa interesante. ¿Qué es la unción? La palabra griega allí es crisma. Y esto es maravilloso, hermano. Le suplico con toda mi alma, conéctese con la palabra, como dice un predicador. Crisma. ¿Ha escuchado la palabra Cristo? ¿Cómo no? Cristo. ¿Qué significa Cristo? ¿Quién es Cristo? Jesús. Jesús es el Cristo y el Cristo es Jesús. ¿Por qué se llama Cristo? Porque Cristo viene del griego Christus, que significa ungido. Y es el equivalente de otra palabra, Mesías en español, Masaya en el hebreo, que también significa ungido. En otras palabras, Mesías y Cristo es lo mismo. Ahora asómbrese. Cuando Juan, el apóstol Juan,
escribe esto diciendo, hablando de la unción que está en vosotros y que la unción va a guiarles, a enseñarles de una manera perfecta, sin mentiras, a la verdad, porque solamente la palabra de Dios es verdad. Es lo que dijo Jesús. Padre Santo, Juan capítulo 17, santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es la verdad. No coma cuentos, lea la escritura, hágale caso solo a la palabra de Dios. No aventureros que hablan hoy en nombre de Dios y no saben ni ellos mismos lo que están diciendo. Cuando habla Juan de la unción, él utiliza la misma raíz gramatical en el griego para hablar de Cristo. Por eso Cristo es el Christus, Jesús es el Christus, Cristo, y el Espíritu Santo es el Crisma. No sé si entiende la conexión. Los dos vienen de la misma raíz, del mismo verbo griego que se llama crino. Amigos, en la Biblia tenemos 3 tipos de unción. No solamente una. Y usted me va a decir, ¿cómo usted sabe que tenemos 3 tipos de unción? Simple. En español tú vas a leer siempre unción, 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 unción. Porque en español no tenemos más que una sola palabra para unción. Pero en la Biblia no. En el idioma griego depende del texto que estás leyendo. El griego utiliza verbos diferentes. Y como dice el ambateño, ahorita te explico. ¿Ya? Ahorita te explico. Número 1, 3 tipos de unción. Primera unción, la unción religiosa. Unción religiosa. También le podemos llamar a esta unción espiritual. También podríamos llamarle unción litúrgica. Ahora te explico. Mira, en el Antiguo Testamento, y qué lindo, cantamos un salmo que habla del aceite derramado en Aarón y que baja por las barbas y baja por las vestiduras. ¿Ha leído este versículo? Este es un salmo. Ok, en el Antiguo Testamento, la manera de empoderar espiritualmente a los reyes de Israel, a los profetas de Israel, a los sacerdotes de Israel y nadie más que a estos 3, pero la manera de empoderarlos espiritualmente era a través de una ceremonia que era la unción. Entonces usaban un cuerno de carnero que se llama el shofar. Es una cosa enorme. Bueno, hay shofar pequeñitos y grandes y todo, pero hay unos que miden hasta cerca de 2 metros, enormes. Y este cuerno de carnero es así, ¿verdad? Usted creo que lo ha visto. Y es cóncavo por dentro. Claro, ya fuera del carnero, ¿no? Entonces rellenaban o llenaban, como tú quieras, este cuerno con aceite de olivo puro. Ahora dirían en MasterChef, extra virgen. Pero no era cualquier aceite, era un aceite consagrado, perfumado, era una mixtura, era una mezcla preciosa, riquísima, de aceite con perfumes, con esencias aromáticas, y llenaban este cuerno completamente. Entonces ponían al rey, al profeta o al sacerdote allí, y venían los ancianos de Israel para ungirlo, y derramaban este shofar, lo volteaban y derramaban todo este aceite perfumado desde la cabeza y caía por sus barbas y sus vestiduras y llegaba hasta el piso. Unción religiosa, unción espiritual, unción litúrgica. En griego esa unción, el verbo es crino. ¿De dónde viene? Que significa unción. ¿De dónde viene el sustantivo Cristo? ¿Y de dónde viene la palabra unción en griego? Crisma. ¿Y cuál es crisma? El Espíritu Santo de Dios. Y no escuché un aleluya. Cuando tú creíste en el nombre precioso de Jesucristo como Señor y Salvador, fuiste ungido espiritualmente con el crisma de Dios. El Espíritu Santo es la unción. Y lo hemos leído en la palabra. Unción religiosa.
Cuando Cristo dijo, Lucas capítulo 4, si podemos chequear ese versículo, Lucas capítulo 4, versículo 18 y Hechos 10:38. Ahí tienes tú, en español dice unción, 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 pero en el griego dice crino, unción. Lucas 4, 18 dice, el Espíritu, Jesucristo está hablando en la sinagoga de Nazaret. Él está hablando su primera aparición en la sinagoga de Nazaret. Lucas capítulo 4, versículo 16 en adelante. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y el verbo griego allí es crino. Unción de lo alto, unción de Dios, unción espiritual. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. En una palabra, Jesús dice al final, a predicar el año agradable del Señor. Es decir, el jubileo. Unción. Crino, unción religiosa. Pero te dije que hay dos más. ¿Estamos hasta aquí? ¿Lo entiende? Ok, vamos. Segundo, hay una unción doméstica. Busquemos Juan capítulo 13, versículo 5. Juan 13, 5. Dice la palabra de Dios. Luego Jesucristo, la noche que va a ser entregado, va a oficiar lo que llamamos la Santa Cena. La Biblia, y para honrar a nuestros vecinos, hoy en la mañana honramos mucho a nuestros vecinos, con mucho amor y respeto, porque no tenemos por qué odiar a nadie, sino amarlos. Pero la palabra técnica, lo siento mucho, decimos Santa Cena, Cena del Señor, está bien, no está mal. Pero la palabra bíblica es Eucaristía, porque el verbo es eucaristeo, acción de gracias. Si hay un católico aquí, bienvenido, bendito sea usted, gracias por venir. Pero ustedes hacen bien, católicos, cuando le llaman a la Santa Cena o Cena del Señor, que nosotros decimos, le llaman Eucaristía, y esa es la palabra bíblicamente, exegéticamente correcta. Pero cuando Jesús, la noche que fue entregado, iba a hacer la Eucaristía, la última, esta Santa Cena, cuando dice, coman este pan, hagan memoria de mí, tomen el vino, etc. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo? Se quitó la ropa, tomó una lavacara de agua, a la usanza de un esclavo de última clase, y empezó a lavar los pies inmundos, aparte de químicamente sucios, inmundos, ceremonialmente inmundos. Porque lo más inmundo en la cosmovisión de la cultura hebrea, lo más impuro, lo más inmundo del cuerpo humano eran los pies, más que el estiércol. Por eso en las culturas semitas, ellos nunca hacen lo que nosotros hacemos cuando nos sentamos, ¿no es cierto? Y no estoy criticando, en la cultura de Occidente es bien, nos sentamos y, como dicen los niños, cruzamos la pata. Pero sabes que en una cultura hebrea nunca se hace eso, porque el pie significa el estiércol de la persona. Y al cruzar la pata, como nosotros decimos, lo siento por los que están acá, pero es decirles, figuradamente es decirles, mi estiércol está en su cara. Por eso los hebreos nunca cruzan la pata. Y algunos bajaron el pie ya. No lo baje, porque nosotros somos occidentales. La cultura de la Biblia es diferente, pero tiene que entender la cultura de la Biblia para entender la Biblia. Eso se llama exégesis. Le voy a hablar de eso si es que el tiempo me alcanza dentro de un ratito, ¿ya? Ahora, Jesús toma esta lavacara de agua y empieza a lavar los pies. Otra vez una mujer también entró para ungir los pies. Los fariseos también lavaban los platos y tazas donde comían. Ahora, ¿esa es la misma unción de la que hemos hablado? Usted me va a decir otra vez, ¿cómo lo sabe? Simple, porque el griego utiliza otro verbo que es niptein. También se traduce unción. Pero en este caso Jesucristo dice, si yo soy el Señor y lo he hecho, ustedes también tienen que hacerlo, porque ejemplo os he dado. Y él no estaba pretendiendo que nosotros vayamos por la calle con una lavacara y una toalla lavándole pies a todo mundo. Lo que está dando es una parábola actuada, porque en la Biblia tenemos 3 tipos de parábolas. Parábolas narradas, esto no está en sus apuntes, parábolas proféticas y parábolas actuadas. Cuando Abraham sube con los burros y Isaac al monte Moria para ofrecerlo, etc., eso es una parábola actuada, es un drama. Pero jamás Dios quiso que Abraham matara a su hijo, usted lo sabe bien. Era una parábola.
lo que Jesucristo hizo ahora con una lavacara y todo, lavando los pies, y Pedro se embronca con él y dice: a mí no me lavas los pies, eres mi amigo, pero a mí no me tocas los pies. Y Pedro está haciendo lo correcto, porque en la cultura hebrea, otra vez, nadie podía toparle los pies a otro. Preferiblemente tocar un muerto ajeno que me toquen los pies, porque ya te expliqué que en su cosmovisión los pies era la parte más inmunda del cuerpo. Y Pedro dice: no me tocas. Jesús dice: chévere, no lo hago, voy a pasar con el otro. Pero que sepas, Pedro, que si no te dejas, era Pedro Orellana él, si no te dejas, no tienes parte conmigo. Uy, el Pedro, como era un hombre grandote, pero con un corazón de niño, dice: Señor, no. Entonces, si es que es así la cosa, lávame toditito. Por favor, no dejes una partecita, ¿no? Lávamela, hazlo. Unción doméstica. Es otro tipo de unción. Esta unción de lo que está hablando es de servicio. No hay un servicio tan ignominioso, tan oprobioso, tan humilde que usted no pueda y no deba hacer por el prójimo. Eso significa lavar los pies. No significa que literalmente lo hagas. Significa que debes, un siervo de Dios, un esclavo de Jesucristo, como hablamos esta mañana con los líderes. La palabra siervo allí en español no es siervo, es esclavo en el griego, doulos. 150 veces en el Nuevo Testamento se repite la palabra doulos, esclavo. Ahora, todo el mundo, como dicen en Chile, mis hermanos estudiantes en Chile, dice: todo el mundo quiere ser cacique, nadie quiere ser indio. Claro, todo el mundo quiere ser servido, pero nadie quiere servir. Unción. Otra unción. Y vamos a la tercera. Le dije que hay tres. Unción clínica. Unción clínica. Y esta me encanta mucho. Yo no soy médico, pero soy bioeticista. Trabajé en el Hospital Los Andes como capellán por algunos años. Y de hecho aquí veo a mi buen amigo Rodrigo Bozano, amigo de años. 80 años ya nos conocemos con vos. Y has venido, qué chévere verte. Y trabajamos juntos. Él es médico pediatra y yo era capellán del hospital. Me encanta esto de clínica y espero que disfrute esta palabra, este texto de la Escritura. Vamos, Santiago 5:14 y Lucas 10:34. Unción clínica. Hasta aquí hemos visto dos, a ver si se acuerdan. Número 1, unción, eso, crino, de Cristo, de crisma, del Espíritu Santo, de reyes, sacerdotes, profetas, shofar, aceite, todo esto, ¿ya? Unción religiosa, ok. Y eso quedó atrás. ¿Por qué? Porque el aceite en el Antiguo Testamento era un símbolo profético de la persona del Espíritu Santo. Y una vez que ha venido el Espíritu Santo y cohabita con nosotros, usted ya no necesita aceite, porque usted tiene algo mejor que el aceite. Usted tiene el crisma, la unción del Espíritu sobre usted. ¿Lo entendió? Espero que sí. La unción doméstica que ya le expliqué. Vamos, Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. La palabra anciano aquí, francamente, es una traducción equivocada. El griego dice presbúteros. Cuando nosotros leemos este versículo, para empezar, anciano, ¿qué es un anciano? Alguien que está más cerca de allá que de acá, ¿verdad? Alguien a quien hay que orarle y ungirle primero a él, porque tal vez ni llega donde está el enfermo. No quiero ser peyorativo, pero es la verdad. Es un ancianito, es un viejecito. Pero eso no es lo que la Biblia dice. Presbútero significa dirigente, autoridad, lo que nosotros llamamos en nuestra jerga ahora líderes, que dicho sea de paso es un anglicismo, no es palabra de la Biblia. La palabra líder no está en la Biblia, nunca. Pero dice, bueno, ¿está alguno entre vosotros? Llame a las autoridades de la iglesia, todo lo que significa, y oren por él. Y aquí viene otra vez. ¿Cómo? Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Entonces, primera pregunta, ¿será unción religiosa? Porque dice unción. Y ya te dije que es unción, ¿verdad? En español solamente tenemos un solo palabra, un solo verbo. Pero en griego tenemos 3. Por exclusión usted ya sabe entonces que aquí no hay unción religiosa. Esta no es unción espiritual. Esta no es unción de lo alto, pues. Porque no usa el griego crino.
Tampoco es unción doméstica, porque no usa niptein. El Santiago apóstol, que en realidad no se llama Santiago, sino se llama Jacobo. Uy, el tiempo voló. Se llama Jacobo, de Jacobus en griego, es el Jacob en hebreo, Jacobus, Jacobo en griego, en latín Santiago. El nombre Santiago viene del idioma latín, no viene de griego ni viene de hebreo. De hecho, en griego no dice Santiago, dice Jacobo. Este es el libro de Jacobo. ¿Quién es este Jacobo? El hermano de Jesucristo. Ahora, él dice: alguien está enfermo, llame a los ancianos, oren por él y únjanle. Pero ¿cuál verbo usa? No usa crino, no usa niptein, usa oleico. Ya usted tiene las notas, no tienen polla, y algunos ni con polla. Carambas, oleico. Podemos ver 10:34 de Lucas. Y acercándose, esto viene de la parábola del samaritano. ¿Quién contó la parábola? Le dije que hay 3 tipos de parábolas, ¿verdad? Narradas, actuadas y proféticas, o escatológicas, dicen algunos teólogos. Esto viene de la parábola del buen samaritano. Jesús cuenta una historia. Alguien le ha preguntado: ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús le dice: ya te voy a decir quién es tu prójimo. Y le cuenta una historia, y usted sabe la historia. Y ahí está un hombre tirado en la cuneta del camino, sangrando, está moribundo. Y se acerca un sacerdote. Este iba derechito a una campaña, entonces pasó rápido allí. Y también vino un levita, que serían como los diáconos de hoy. Ese también iba rapidito, ¿no?, a preparar todas las cosas para el culto. Y no hicieron nada. Y el que preguntó era judío, y le dice: ahora te voy a mostrar quién es tu prójimo. Y este hombre samaritano, el más odiado del pueblo judío, 5 siglos atrás empezó una bronca encarnizada entre judíos y samaritanos después de la cautividad babilónica. Un odio pero fratricida, porque son hermanos, pero odiaban a los samaritanos. Y los judíos pensaban que un prójimo es solamente otro judío. Y de hecho los fariseos decían: un prójimo, ni siquiera todo judío, solamente otro fariseo. Y Jesús viene y dice: no, hijitos, el prójimo es el próximo, sea quien sea. Y le cuenta la historia. Y usted sabe la historia. Pero este hombre se bajó, se acercó, vendó sus heridas, echándoles, el griego ungiéndoles, aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Déjame explicarle este versículo maravilloso, rapidito. Los pastores beduinos en la antigüedad tenían un botiquín, como ahora tenemos un botiquín, ¿no es cierto? Y nos exigen, hasta en los metropolitanos nos revisan el botiquín y que tengamos todo en orden, lo cual es correcto. Y tenían un botiquín, y siempre que iban a sus viajes, ¿no?, porque no tenían carros 4x4 y con aire acondicionado, tenían burros, camellos. Entonces eran viajes largos y había peligros. Entonces tenían un botiquín de 3 cositas: vino fermentado, no era para tomárselo, era para usarlo como antiséptico, ¿entiende? También tenían aceite de oliva, era el botiquín. Y también tenían unas vendas, unas tiras esterilizadas con calor, y guardaban eso, y con su platita y sus cositas y todo, y su burro, y se iban a su viaje. Pues eso hizo el samaritano. Pero encuentra a este hombre, se baja del burro y saca su botiquín, y entonces empieza con el aceite, echando el aceite, ungiendo con aceite para limpiar la sangre, la tierra y todo lo demás, porque a este le pegaron como en el paro nacional y un poquito más. Y luego les echó vino. No se lo echó al enfermo, no para que se eche una copita, se lo echó en las heridas, por si acaso, para limpiar, una especie de antiséptico, antibiótico, para limpiar las heridas. Y luego sacó sus vendas y lo vendó. ¿Y sabe qué hizo después? Lo puso en la ambulancia. Esa sí que era ambulancia, hermano. Era un burro, ¿no? Y lo puso en el burro y lo llevó al mesón. No sé cuántos médicos hay aquí. Por lo menos veo uno de mis amigos. Por ahí hay otro discípulo que viene anoche. No sé si está acá. Pero el antecesor de los hospitales en el mundo judío era el mesón. Porque en el mesón el peregrino tenía 3 servicios: comida, alojamiento y, asómbrate, cuidados
médicos primarios. Precioso. Y llega al mesón. ¿Y qué más dice el hombre? Cuídame a este peregrino. Es un judío, yo debí dejar que se muera el desgraciado. Pero yo quiero ser prójimo. Y cuídamelo. Y aquí está la plata. Es más, haga todo lo que tiene que hacer. Y si tiene que pagar algo extra, me lo avisa. Yo voy a volver y al volver hacemos cuentas. Y si hay algo pendiente, te lo pago. Oleico, unción clínica, unción medicinal. Otra cosa, mi amigo. ¿Está alguno en Santiago 5:14? Usa el mismo verbo, es la misma acción de el samaritano. Oleico, no es crino, no es unción religiosa, no es una unción doméstica, es unción médica. Lo que está diciendo Santiago 5:14 es: ¿está alguno enfermo? Traigan a las autoridades de la iglesia, porque la iglesia es una comunidad terapéutica, profiláctica, terapéutica, sanadora. La iglesia está para sanar, no para condenar, para aliviar. Me encanta lo que ustedes tienen aquí. Somos una nueva sociedad para impactar con el evangelio a Quito, el país, Latinoamérica, el mundo, denunciando la injusticia, redimir al perdido, ayudar al necesitado. Qué lindo, misión integral. Y yo ayer mencioné esto sin haber visto y ahora lo veo. Os digo que uno mayor que el templo está aquí, Jesucristo. Quien el que santifica el templo aquí es usted, porque usted tiene la crisma, la unción del Espíritu, que es la presencia. ¿Qué es la unción del Espíritu? La presencia del Espíritu. Punto. Pero Santiago 5:14, mucha gente andan por allí a diestra y siniestra derramando aceite 3 chanchitos, o aceite extra virgen, o aceite 3 coronas, o el que sea. Si quiere hacerlo está bien, pero que sepa que eso no es lo que enseña la palabra. Lo que está diciendo: si alguien está enfermo, traiga a los ancianos, oren por él y llévenle al médico. Provéanle los cuidados médicos primarios, porque es fácil, ¿no? Ir a orar por el enfermo y que Dios lo sane después. Hoy les expliqué con el idioma griego en la mano a los líderes de esta iglesia las 2 formas en que Dios sana: de sozo, instantáneo, y terapeuo, a través de un proceso clínico. Y está en la Biblia y lo estudiamos. 3 tipos de unción. ¿Necesitamos hacer eso hoy? Yo le pregunto una cosa: si estamos ungiendo enfermos con aceite, entonces ¿por qué no lavamos literalmente también los pies de la gente? Cuénteme. Si hacemos lo uno, tendríamos también que hacer lo otro. No sé si me explico. Y al final, hermanos, no quiero ser contencioso, como dice Pablo, porque nosotros no somos contenciosos, solamente explicamos la palabra y nada más. Pero si alguien quiere hacerlo, hágalo, pero entendiendo que el aceite no es un fetiche, un amuleto de buena suerte, y que por echarle aceite, el aceite lo va a sanar, porque eso es diabólico, eso es idolatría. El que sana es el Señor, no el aceite, ni siquiera la oración que usted haga, es el Señor. Y cuando Dios quiere sanar, sana, sozo, de una sola vez, para siempre, sin más ni más. O Dios te sana a través de proveerte atención médica, terapéutica, como dice capítulo 28 de Hechos, que lo estudiamos esta mañana. Ok, debo correr porque el tiempo se fue. De hecho, tengo 1 minuto ya. Bueno, no voy a terminar. ¿Qué más? ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Les dije que el aceite entonces es un símbolo profético del advenimiento, presencia y poder del Espíritu Santo. Desde Pentecostés se cumplió parte de la profecía de Joel 2:28 y ya no necesitas utilizar aceite, químicamente hablando, porque usted ya tiene el aceite, que es la presencia del Espíritu Santo en su vida. Si quiere hacerlo, hágalo con el entendimiento correcto. Y finalmente, digo finalmente, no es por todo lo que hay más aquí, pero el tiempo se fue. El Espíritu Santo revela, escudriña las palabras de Dios, acomodando sobrenaturalmente lo espiritual, como ya explicamos, la Sagrada Escritura, a lo espiritual,
que son los creyentes renacidos. En otras palabras, ¿quiénes únicamente pueden entender la palabra de Dios? ¿Quiénes? Solamente los que tienen el Espíritu Santo de Dios. El hombre natural, dice Pablo, no puede entender. Esa es una actividad sobrenatural, correctamente sobrenatural. Cuando tú entiendes la palabra, cuando amas la palabra, cuando disfrutas la palabra y obedeces la palabra, esa es acción sobrenatural del Espíritu Santo. Porque está acomodando lo espiritual, a la nous. El Espíritu Santo, como lo dije anoche, trabaja no en tu corazón, no en las emociones, mi amigo. El Espíritu Santo trabaja en la noia, en la nous, en la mente, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y finalmente, hermanos, termino con esta parte que sí quiero explicar. El Espíritu canonizó, preservó el texto sagrado y nos ilumina en el proceso de entender. Mire, el proceso de hacer ciencia bíblica tiene 3 fases. La una se llama exégesis, la otra se llama hermenéutica y la otra se llama contextualización. Esto es un poco pesado, pero muy rápido se lo menciono, porque ese es el trabajo, ese es lo que el Espíritu Santo dice, es la manera como el Espíritu Santo habla con nosotros. Cuando hablamos de exégesis, la pregunta que hay que contestar es: ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? No lo que usted cree que dice. Peor aún, lo que usted quiere que diga. Peor aún, lo que usted supone que diga. ¿Qué dice la Biblia, amigo? Y ahí tenemos que meternos en el texto original, contexto original, histórico, cultura original. Y es la única manera de desentrañar lo que dice la Biblia. Esa fase técnicamente se llama exégesis. Ahora, yo no le pido que todo el mundo haga eso, porque eso es ciencia. Hay que estudiar un montononón de años para lograr hacer eso. Para eso tenemos eruditos y libros y todo que podemos utilizar. Pero esa es la primera fase. Y el Espíritu Santo trabaja allí. Cuando traducimos la Biblia, cuando estamos predicando, como lo he hecho anoche, esta mañana, como estoy haciendo hoy. Yo tengo que depender de la iluminación del Espíritu Santo. Yo no vine aquí a pararme y a aprenderme un discurso de memoria y a repetirlo como perico. Lo que le estoy diciendo es fruto, es ciencia, fruto de mucha investigación, de meterme en el texto bíblico, de sufrir con el texto bíblico. ¿Qué dice la Biblia? Número 1. Número 2, la segunda fase se llama hermenéutica, viene de hermeneuo en griego, que es interpretar. Tenemos hermenéutica en la medicina, ¿verdad? Tenemos, si hay abogados aquí, tenemos hermenéutica jurídica, ¿verdad? La hermenéutica es una ciencia. Y hablamos de hermenéutica bíblica o hermenéutica teológica. Entonces, la primera pregunta: ¿qué dice la Biblia? El Espíritu nos habla aquí. Luego que hemos descubierto qué dice la Biblia, ¿qué significa la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Exégesis. ¿Qué significa la Biblia? Hermenéutica. Otra fase. Y número 3, contextualización. Ya descubrí qué dice la Biblia. Ya entiendo qué significa la Biblia. Ahora la otra pregunta es: ¿cómo aplico lo que dice la Biblia? Es decir, ¿cómo lo devuelvo? Como decía mi gran profesor de exégesis, el doctor Juan Carlos Ceballos. Creo que hay familiares de él aquí. Les doy un abracito a la distancia, donde quiera que estén. Adelita Ceballos, estaba por ahí, no sé dónde está. Ok, es su hermana. Bueno. Hay que devolverle la frescura al texto bíblico. Juan Calvino en la Edad Media decía: hay que dejarle a la Biblia decir lo que tiene que decir. Eso es exégesis. ¿Qué dice la Biblia? Hermenéutica. ¿Qué significa la Biblia? Contextualización. ¿Cómo aplico lo que dice la Biblia? Y en todo este proceso el Espíritu Santo nos auxilia, porque el Espíritu habla. Sí, mi amigo, no es mudo. Habla, pero habla a través de la palabra. Termino, debemos terminar. Tenía más cosas para mencionar. Juan capítulo 14, si podemos leer, poner en la pantalla, y con esto concluimos. Juan capítulo 14, versículo 15, 17, 15, 16 y 17. Y luego el versículo 26. Juan capítulo 14, versículo 15, 16, 17. No está en sus notas, tiene que apuntarlo esto. Y el versículo 26. Sí, podemos tener. Juan 14, o lo leemos en la escritura. Juan capítulo 14, versículo 15
16 y 17. La palabra de Dios dice así. Juan 14, 16. Leemos. 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Habla Jesús. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. En griego tenemos dos palabras diferentes para otro. Aquí significa otro de la misma esencia, de la misma jerarquía, del mismo nivel que yo, es lo que está diciendo Jesús. Es decir, si yo soy Dios, el que viene también es Dios. Os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Versículo 17. El Espíritu de verdad, aletheia, dice el griego, verdad. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque es santo y no puede habitar lo santo con lo inmundo. El mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Siguiente versículo, el 26. Dice al final: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, nombre significa en mi autoridad, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo, Jesucristo, les he dicho. Y en otros pasajes dice, no les va a decir nada nuevo, otras cosas nuevas, sino lo que ha visto, ha recibido de nosotros, eso exactamente es lo que les va a decir. El Consolador, aquel que fue llamado por el Señor para cohabitar en santidad con nosotros y para hablarnos a nuestro corazón, para hacernos vivir una vida correctamente sobrenatural. El día de mañana yo voy a compartir un par de testimonios, 2, 3 testimonios que a usted le van a parecer increíbles, pero son la verdad de nuestra vida, como compartí esta mañana con los líderes también, de lo que el Espíritu Santo hace cuando tú cohabitas con Él, cuando tú entiendes lo que la palabra de Dios ya ha enseñado, que nuestro cuerpo es el más que templo, es el lugar santísimo. Y mañana vamos a explicar un poquito acerca de esto. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra. El tiempo, Señor, se fue, pero he intentado explicar un poquito lo que a mi juicio en mi corazón, Señor, me ha parecido justo compartir con mis hermanos acerca de cómo es que el Espíritu nos habla a nosotros hoy en día. Esa palabra rema, como dice en el griego, cuando el Espíritu acomoda lo espiritual a lo espiritual y nos va haciendo un poquito más parecidos a Jesús, porque su tarea no es glorificarse a sí mismo, su tarea es glorificar a Cristo. Su tarea es iluminar la persona, la palabra y la obra del Señor Jesucristo. Y gracias, Señor, porque ese Consolador que estará con nosotros para siempre nos llevará sin duda alguna, con absoluta certeza, nos llevará seguros a tu presencia, sanos y salvos, porque ese es su trabajo, esa es su misión. Amado Padre, toca el corazón de aquellos que en realidad no te conocen en esta noche y que puedan declarar como este hermano puritano inglés, John Newton: tengo dos verdades en mi vida. Soy un grandísimo pecador, pero también tengo un grandísimo Salvador. Somos pecadores y necesitamos al Salvador, que es Jesucristo el Señor. Ayúdanos, Señor, para que en esta noche podamos ver a alguien tocado por tu Espíritu, viniendo a tus pies para reconocer: Señor, sé propicio a mi pobre pecador. Sálvame, Señor, te necesito. Oramos esto, Padre, en el nombre glorioso de Jesús y en el poder y comunión de su Espíritu. Amén. La Biblia dice, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Yo siempre creo que a veces
se necesita que el tiempo como se detenga, ¿no? Ralentizar el tiempo por los temas tan especiales y preciosos que se están dando, y el tiempo realmente vuela. Pero quisiera pedir a toda la congregación que dispongamos nuestro corazón, porque vamos a tener el servicio de la Santa Cena que decimos, y que en verdad yo estoy completamente de acuerdo en el concepto que se dio de lo que es la Eucaristía. Pero vamos a hacerlo como dice la Escritura, como dice la palabra de Dios. Quisiera también pedir ¿qué se requiere para participar en la Cena del Señor? Es verdad que la Escritura muestra que cuando Jesús instituyó la Santa Cena, Judas, que le traicionó, que ya le tenía preparado todo un plan para llevarle preso a nuestro amado Señor Jesús, él tomó la Santa Cena, y más aún el texto bíblico dice que Satanás entró en él. Es verdad que hay riesgos en mi lectura tomar la cena indignamente, pero creo que lo que hemos hablado hoy permite entender que si yo tengo a Jesucristo como mi Señor y Salvador personal, o lo que hemos hablado ahora en la predicación, que Jesús me tiene a mí, y que si Jesús me tiene a mí, o yo lo tengo a Jesús en mi corazón como mi Señor y Salvador, el Espíritu me tiene a mí, y que ese templo del Espíritu Santo, ese lugar santísimo, entonces es muy importante que al participar de la cena del Señor, nuestro corazón esté en esa condición, y que podemos hacerlo antes de participar para pedir que ese Espíritu Santo nos redarguya de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, dice el texto, porque no se cree en Cristo. De justicia, porque la obra de Jesús fue completa y Él fue al Padre. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo está ya juzgado. Querido amigo, amiga que está presente aquí, el honor más grande que un creyente puede tener es participar de la cena del Señor, pero en la condición adecuada. Dice Corintios, Primera de Corintios, el capítulo 11: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que vosotros y que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pero luego dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay algunos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. No es roncan, es muertos. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos,
no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Vamos a hacer, por lo tanto, lo que es correcto delante de Dios. Que esta participación sea un especial gozo, porque al tener en nuestras manos un pedazo de pan que no es el cuerpo de Cristo, y una copa con vino que no es la sangre de Cristo, sino que es un símbolo de, el Señor nos permita discernir lo que eso representa. Así es que para toda la querida y amada congregación y personas que tal vez nos visitan por primera vez, el requisito es que su corazón haya sido limpiado por el poder de la sangre de Jesús. Tomar la cena indignamente implica de que tengo un pecado dentro, y el pecado en singular significa no creer en Cristo. Por lo tanto, vamos a orar para que si hay alguna persona que no cree en Cristo y que está en pecado singular, el milagro más maravilloso y una señal, como aprendimos nosotros ahora, una señal, un milagro maravilloso es el cambio de la naturaleza, de la esencia de lo que antes éramos cuando vivíamos en pecado. Y que a través de la decisión, de la voluntad de recibir a Jesucristo, aceptando que uno es pecador y que Jesús fue a la cruz a limpiar nuestro pecado, a dejarnos libres. La palabra de Dios dice: el que ha nacido de nuevo no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar. Dice así en el libro de Juan, primera de Juan. Vamos a orar y que ese Espíritu Santo en el cual estamos predicando toque su corazón y perciba en esta noche la necesidad de que usted esté digno para tomar la cena del Señor. Digno. Y el Dios Todopoderoso extenderá su manto de amor y nos cubrirá. Papá, Abba Padre, papito lindo, tú conoces en este momento la realidad de cada persona que está aquí en este templo. Y conscientes que uno mayor que el templo está aquí, el cual es Jesús, no podemos, oh Dios, de ninguna manera tomar a la ligera esta Santa Cena. Por eso yo quiero rogarte, papá, que si hay alguna persona aquí que el pecado le ha esclavizado, hoy, no después, hoy experimente el milagro más maravilloso de nacer de nuevo. Por eso yo le pido, si usted es la persona que sabe que está esclavizado del pecado, que le tiene atado, encadenado, puede hacer esta sencilla oración. Señor Jesús, veo el Gólgota, veo la montaña donde está crucificado. Con tus manos extendidas, con los clavos que están ahí en tus manos y en tus pies. Y entiendo que no sujetan tu cuerpo a esa cruz,
los clavos, sino que sujetan tu cuerpo a la cruz, el amor. Porque tú, Jesús, cargaste mi pecado. Y es ese amor que te sujeta a la cruz. Por eso yo te pido que limpies mi pecado y declaro con mi boca que tú eres mi Señor, mi Kyrios, y que puedo decirte que vengas a mi corazón, me llenes de ti, Jesús, del Dorea de ti, Jesús. Quiero pertenecerte a ti. Y que tú, Jesús, tengas totalmente el control de mi vida. Y declaro con mi boca que tú, siendo mi Señor, estoy limpio de todo pecado y soy libre. Ven, Jesús, ven, Señor Jesús, a mi corazón. Y si usted ha hecho por primera vez esta oración, puede experimentar lo grandioso que es participar en la cena del Señor. Y si usted ya es creyente, el texto me dice que revise mi corazón, que examine mi corazón. A veces como creyentes fallamos también en esto. Y podemos decirle en este momento: examíname, oh Dios, mi corazón. Pruébame. Mira si hay en mí camino de perversidad y guíame por sendero eterno. Perdóname porque a veces me expreso mal y hablo mal de la gente. Perdóname, Señor, por ser iracundo, por no controlar mi carácter. No quiero tomar la cena indignamente. Quiero estar limpio, Señor, en tu presencia. Perdóname, Señor, por ser codicioso. Perdona mi corazón, que muchas veces está amargado, porque no he depositado mis cargas sobre ti, Jesús, mi amado Señor. Porque tú me pides que todas mis cargas lo entregue a ti. Gracias, Jesús, por darme limpieza y pureza. Y quiero participar en la cena. Quiero estar junto a ti. Espíritu Santo, ayúdame a entender esto. Y si usted, mi hermano querido, mi hermana querida, en las dos condiciones ha hecho lo que es correcto ante su presencia, yo le invito a que se ponga de pie y con certeza y seguridad diga: quiero participar de la cena del Señor, sabiendo que está limpio y va a participar dignamente ante su presencia. Y esto va a permitir que el Señor obre poderosamente en